No lloré cuando mi hijo me pidió que me fuera. No alzó la voz. No hacía falta. Sus palabras tenían una firmeza que dolía más que cualquier grito. Era un martes por la tarde, principios de marzo. Afuera los faroles de la calle titilaban bañando el porche con una luz amarilla opaca. Todavía traía puesto el mandil de la cena, albóndigas con puré de papa, como le gustaba a mi pequeño cuando era niño. Alejandro no levantó la vista del celular cuando lo dijo. No contábamos con otra boca que alimentar mamá. Al principio pensé que había escuchado mal. Me quedé ahí parada con un trapo doblado en la mano, esperando que añadiera algo, una sonrisa, una broma, algo que suavizara el golpe. Pero no hubo nada, solo silencio. Su esposa Sofía estaba sentada al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Ella tampoco dijo nada. Soy Mariana Gómez. Mari, para los que me conocían, antes de que el dolor en las manos se convirtiera en mi sombra. Tengo 67 años y hace 3 meses me mudé al departamento de arriba en la casa de 2 pisos de mi hijo en Guadalajara. Mi esposo José murió el otoño pasado, cáncer de hígado. 7 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Silencioso, rápido, cruel. José tenía una risa profunda y manos que siempre olían ligeramente a cedro. Cuando se fue la vieja casa en Morelia, se sentía como una cueva. Demasiadas sombras, demasiado silencio. La vendí a finales de enero. Empaqué lo que pude en 2 maletas, una para ropa, otra para lo que no podía dejar atrás, una colcha que me hizo mi mamá, nuestra foto de bodas, y mi caja de recetas con etiquetas desvaídas. Alejandro fue quien dijo: «Ven a quedarte con nosotros, mamá. Por un tiempo. Será bueno para todos». Le creí. Durante semanas traté de hacerme útil. Cociné, barrí, doblé ropa que nadie me pidió. Me hice chiquita, casi invisible, como una maceta en una esquina que olvidas regar. Sofía casi no me hablaba salvo cuando necesitaba algo, y Alejandro, bueno, siempre estaba en una llamada o saliendo un momento. Aún así, me aferré a la esperanza de que estar ahí era suficiente, que el amor, décadas de amor, me había ganado un lugar. Esa noche, cuando me llamó otra boca, no fue solo la frase, fue como lo dijo, como si yo fuera un error de cálculo, un gasto extra, algo demasiado incómodo para seguir cargando. Asentí, solo una vez. Subí las escaleras a mi cuarto. No azoté ninguna puerta. No hice ruido al empacar. Doblé mi ropa con cuidado. Guardé la colcha en la maleta. Puse la foto de mi esposo boca abajo dentro de un bolsillo con cierre. Me senté en la orilla de la cama y esperé un golpe en la puerta, un susurro, algo. Nunca llegó. Entonces dejé que el silencio fuera mi respuesta. Me levanté, cerré la maleta y me fui antes de que la luz del pasillo se apagara. El motel que encontré esa noche estaba justo a un lado de la carretera a Zapopan, entre una gasolinera y un restaurante cerrado con un letrero de neón que parpadeaba. El anuncio decía: «Posada del atardecer», pero no había nada cálido en él. El recepcionista nocturno apenas levantó la vista mientras deslizaba la llave por el mostrador. Cuarto 108. Adentro el aire olía a desinfectante de limón y humo viejo. Las paredes eran beige, o tal vez solo estaban manchadas. La colcha tenía un diseño de remolinos cafés y naranjas, seguramente elegido para disimular años de uso. La alfombra estaba dura y delgada bajo mis zapatos. No deshice las maletas, solo las dejé junto a la puerta y me senté en la orilla de la cama, todavía con el abrigo puesto. El reloj en la mesita parpadeaba a las 9:17 de la noche, rojo brillante contra la oscuridad. No había cenado, no realmente.
Sí me senté a la mesa, pero no probé bocado. Había una máquina expendedora cerca de la hielera. Metí 15 pesos y vi cómo escupía un paquete de galletas de cacahuate. Estaban secas demasiado dulces, pero me las comí de todos modos, una por una despacio, con los pies en el piso de azulejo gastado y las cortinas entreabiertas. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, pero cuando por fin solté el aire de verdad lo solté. Mi aliento salió tembloroso, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. No lloré. Todavía no. En cambio, los recuerdos empezaron a llegar sin invitación ni filtro. Cuando Alejandro tuvo gripa en segundo de primaria y me desvelé poniéndole Vic Vaporub en el pecho. El concurso de ortografía que ganó en la secundaria. La pelea que tuvimos cuando dejó la universidad para trabajar de jardinero en un empleo que no duró. Y luego, a principios de ese año, cuando llamó y dijo, ven a quedarte con nosotros. Pensé que significaba algo. Pensé que yo todavía significaba algo. Saqué mi celular del bolso, sin llamadas perdidas, sin mensajes, nadie preguntando si estaba bien, solo el zumbido del silencio estirándose más de lo que debería. Apagué el celular y lo puse boca abajo. Había pasado la mayor parte de mi vida manteniendo todo en pie, tuberías con fugas, cuentas sobregiradas, permisos olvidados para excursiones escolares, cazuelas quemadas. José solía llamarme su estrella polar. Me gustaba eso. Me hacía sentir vista. Ahora era una mujer en un motel de paso, comiendo galletas de máquina y preguntándome si todo lo que había dado se había desvanecido en las vidas de personas que ya no me necesitaban. Tal vez el amor no es una garantía. Tal vez no promete un retorno. Tal vez en algún momento te conviertes en un fantasma en el hogar que ayudaste a construir. Apagué la lámpara. El calentador empezó a zumbar. Y en la oscuridad me hice una promesa. Esta no sería la última página de mi historia. Para la tercera noche en el motel ya casi no me quedaba ropa limpia y menos razones para levantarme de la cama. Me senté en una silla de vinil junto a la ventana mirando los semáforos parpadear a lo lejos. Pensé en llamar a mi hermana en Mérida, pero no habíamos hablado desde el funeral de José, demasiados años de distancia cortés y cosas no dichas. En lugar de eso, tomé la segunda maleta. No la de la ropa, la otra, la que empaqué más por instinto que por necesidad. Guardaba pedazos de mi vida, una tarjeta con la receta del pan de elote de mi mamá, 2 folletos de la misa de José, un gallo de cerámica agrietado que tenía en la ventana de mi cocina, y en el fondo una caja de zapatos cerrada con una liga. No había abierto esa caja en años. La puse en la cama y quité la liga. Adentro había fotos viejas, sobres amarillentos, recortes de periódico con bordes doblados. Tomé una foto de mí y José el día de nuestra boda, él con la corbata chueca, yo con el velo un poco deslizado. Nos veíamos tan jóvenes, tan seguros. Debajo de las fotos había un sobre que no reconocí. Mi nombre completo, escrito, con una pluma que identifiqué al instante, la letra de mi mamá, Mariana Graciela Gómez. Ella escribía así, formal, cuidadosa, como si cada palabra importara. Mis manos temblaron al abrirlo. Adentro, doblada en 3 partes, estaba una carta, y otro sobre más grueso sellado con un sello notarial. Leí la carta primero. Si estás leyendo esto, Mari, es porque te topaste con uno de los muros de la vida. Ojalá estuviera ahí para ayudarte a saltarlo. Pero tal vez esto es lo mejor que puedo hacer. Sentí un nudo en la garganta. Nunca te lo dije en vida porque te conozco. Lo hubieras regalado por amor, por culpa,
o por esa manera tuya de desvanecerte por los demás. Hice una pausa. Te dejé algo que es solo tuyo. Abrí el segundo sobre. Adentro había documentos legales, un título de propiedad detalles de un fideicomiso y una carta de un abogado en el centro de Guadalajara. Miguel A. Carrillo, especialista en herencias. Mi nombre estaba claro como la única beneficiaria de un pequeño edificio comercial en la avenida Vallarta. Había sido de mi mamá y antes de su hermano una herencia de la que nunca habló. Parpadeé frente al papel. Lo leí otra vez. Todos esos años viviendo con lo justo. Todas esas veces que dijo, estoy bien, no te preocupes. Nunca dio una pista. Mis dedos se detuvieron sobre el título. Mi mamá me había dejado algo sólido, algo que nadie podía quitarme ni convencerme de soltar. Y mientras revisaba los documentos, una línea destacó: inquilinos actuales, departamento 2B, Alejandro Gómez y Sofía Gómez. Me quedé helada. Alejandro. Sofía. El mismísimo edificio donde vivían. Dejé el papel en mi regazo. Una ola de algo nuevo me recorrió. No era venganza, no era alegría, solo firmeza, como si el suelo se formara bajo mis pies después de días cayendo. Miré por la ventana hacia la noche que engullía la ciudad y susurré: no debiste llamarme una boca que alimentar. A la mañana siguiente marqué el número del abogado. Pensé que no contestarían. Tal vez el abogado se había jubilado o la oficina ya no existía. Pero después de 3 timbres, una voz respondió cálida, firme, con un toque de diversión. Oficina de Abogados Carrillo. Me presenté despacio. Soy Mariana Gómez. Creo que usted manejó algo para mi mamá hace años. Margarita Graciela Torres. Hubo una pausa. Luego una risita suave. Vaya, mira nada más. Margarita siempre dijo que un día llamarías. No supe qué responder. Creo que solo me quedé callada hasta que él ofreció recibirme esa misma tarde. Su oficina estaba en un edificio viejo de ladrillo en la avenida Juárez, de esos con pisos que crujen y libros con más polvo que espacio. La sala de espera olía a aceite de limón y cuero. Un reloj de péndulo marcaba el tiempo en una esquina. Miguel Carrillo se levantó para recibirme, alto, cabello blanco con un leve cojeo. Traía un traje azul marino que parecía más viejo que nosotros dos, pero impecable con cada botón abrochado. No preguntó qué me traía ahí, solo señaló la silla frente a su escritorio y dijo: veamos qué te dejó tu mamá. La carpeta que deslizó hacia mí tenía más de lo que esperaba: registros corporativos, documentos notariados, incluso historiales de rentas. El edificio Avenida Vallarta, Don 130, era un inmueble de 3 unidades, un local comercial abajo, 2 departamentos arriba. Lo llamó su red de seguridad, explicó. No quería que nadie lo supiera, especialmente Alejandro. Pregunté por qué. Se encogió de hombros. Te conocía. Dijo que tú dabas todo menos tu nombre. Quería que tuvieras algo que no pudieran quitarte ni convencerte de soltar. Me explicó el fideicomiso, un arreglo discreto a través de una empresa fantasma llamada Colinas de Encino. Mi mamá había pagado el edificio años atrás. Las rentas se recolectaban silenciosamente por un administrador, acumulándose en una cuenta que ahora yo controlaba. Pregunté por los inquilinos. Miguel dudó, luego sacó un registro reciente. Departamento 2B, tu hijo y tu nuera. Renta pagada hasta el mes pasado. Pero el antiguo administrador tenía quejas, mantenimiento atrasado, cuentas de agua sin pagar, quejas por ruido. Dejó que el silencio se asentara. Me recargué en la silla doblando el papel en 3.
¿Qué hago con esto?, pregunté más para mí misma. Miguel se inclinó con voz calma. Esa es la cosa, señora Gómez. No tienes que hacer nada. Pero por primera vez en tu vida tal vez deberías. Salí de esa oficina abrazando la carpeta como si fuera un salvavidas. De vuelta en el motel extendí todo sobre la cama, los papeles del fideicomiso, la lista de inquilinos, el título. Abrí mi laptop, la que apenas había tocado desde que José murió, y comencé a investigar leyes de arrendamiento, tarifas de mercado, formación de empresas en Jalisco. Tomó 3 días y 2 llamadas con Miguel, pero para el viernes por la mañana había presentado los documentos. Un nombre nuevo. Mi nombre. Inmobiliaria Gómez. Sencillo, discreto, con raíces. Que se enteraran después. Por ahora tenía decisiones que tomar. La carta salió el lunes. Miguel ayudó a redactarla, simple, profesional, legalmente sólida. Venía de Inmobiliaria Gómez y se envió a todos los inquilinos de Avenida Vallarta, Don 130. Aviso de evaluación y renovación de contrato. Debido a mantenimiento atrasado, costos crecientes y condiciones de mercado actualizadas, los contratos de arrendamiento se ajustarán al renovarse. Para dudas, contacten a la oficina de administración del edificio. Eso fue todo, sin amenazas, sin acusaciones. Solo nuevos números. Números que reflejaban el valor real del edificio y, más importante, el costo de los años que nunca recuperaría. Para Alejandro y Sofía, el aumento significaba una cosa: la renta se duplicaba. No supe de ellos de inmediato. Pero el miércoles mi celular vibró mientras doblaba toallas en mi nuevo departamento temporal, un 2 recámaras en la colonia Arcos, luminoso y tranquilo, con luz de verdad y sin recuerdos cosidos a las paredes. No contesté. Llegó un mensaje de voz. Mamá, soy yo. Algo raro pasa con el edificio. La renta se disparó. Sofía está perdiendo la cabeza. ¿Puedes llamarme? No lo hice. Otro mensaje llegó el viernes por la noche. Luego uno el domingo. El último era solo su voz tensa y ronca. No sé qué está pasando. Por favor. ¿Puedes llamarme? En lugar de eso, autoricé al administrador del edificio a programar una junta de inquilinos protocolo estándar cuando cambia el dueño y hay renovaciones pendientes. El administrador reservó el salón comunitario en la planta baja, el mismo donde alguna vez colgué serpentinas para el baby shower de Alejandro. La invitación fue formal. Asistencia recomendada. Preguntas bienvenidas. Llegué 10 minutos antes. Vestía un blazer gris oscuro y jeans oscuros. Nada ostentoso, nada memorable. Mi cabello suelto sobre los hombros, cepillado con cuidado como mi mamá siempre insistía. Unos 12 inquilinos se reunieron, parejas jóvenes, un matrimonio mayor del departamento 1 y al fondo Alejandro y Sofía. Ella traía lentes oscuros puestos. Él se veía tenso, moviendo la rodilla, escaneando el salón como si esperara que alguien entrara y lo resolviera todo. No me reconocieron. El administrador abrió la junta con actualizaciones rutinarias, nueva iluminación en las escaleras, pintura fresca para el vestíbulo posible, instalación de contenedores de reciclaje. Algunos inquilinos hicieron preguntas amables y esperanzados. Luego el administrador carraspeó. Antes de terminar, quiero presentar a la nueva dueña del edificio. Está aquí con nosotros esta noche y estará encantada de responder sus preguntas. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Sí tengo una?, dijo con voz cortante, demasiado alta para el salón. ¿Quién demonios cree que puede duplicar la renta de alguien de la noche a la mañana? El salón quedó en silencio. Sofía se movió en su silla, pero no dijo nada.
Me levanté despacio desde la última fila. Alejandro volteó. Su boca se abrió ligeramente, los ojos entrecerrados por la confusión que se convirtió en incredulidad. Mamá asentí, tranquila, firme. Buenas noches. Soy Mariana Gómez, dueña de Avenida Vallarta, Bossi 130, a través de Inmobiliaria Gómez. Adquirí la propiedad el mes pasado. Parpadeó. Los lentes de Sofía se deslizaron por el puente de su nariz. ¿Tú eres la casera?, preguntó él. Lo soy. Esto es personal, espetó. Nos estás castigando. ¿Es alguna especie de venganza enferma?, negué con la cabeza. No, es negocio. Cada unidad está siendo tratada igual. Cada aumento está respaldado por datos de mercado y costos de reparación. No he hecho excepciones. Alejandro dio un paso adelante enrojecido. Cometiste un error, uno grande. Antes de que pudiera hablar, Sofía suspiró fuerte y se levantó. Paradijo. Él volteó. Que ella tragó saliva. Su voz era baja, pero temblorosa. No es ella el problema. Eres tú. El salón quedó en silencio otra vez. Sofía no me miró. No directamente. Solo se sentó de nuevo con los brazos cruzados como armadura, los ojos fijos en un punto lejano. No respondí. Dejé que el momento respirara, que el silencio hablara más fuerte que cualquier defensa que pudiera ofrecer. Estaré disponible después de la junta si alguien tiene preguntas, dije suavemente. Gracias por su tiempo. Luego me senté, crucé las manos en mi regazo y escuché el zumbido de las luces fluorescentes mientras Alejandro se quedó ahí mudo, rojo de ira, inmóvil, un hombre que por fin entendía que había perdido el control de un juego que no sabía que alguien más había comenzado a jugar hace años. 3 días después de la junta, alguien tocó la puerta. Era justo al atardecer. El cielo se había teñido de un azul suave y la luz del porche se había encendido sin que me diera cuenta. No esperaba a nadie, mucho menos a ella. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba. Sofía, sin maquillaje, sin lentes oscuros. Su sudadera le quedaba grande con las mangas húmedas, como si hubiera estado retorciéndose las manos antes de subir. No traía paraguas, aunque la banqueta detrás de ella brillaba por la llovizna. Sus ojos estaban cansados, más viejos. O tal vez solo los veía claramente por primera vez. Señora Gómez, dijo y se detuvo. No Mariana, no mamá, solo formal y dudosa. ¿Puedo pasar un momento? Me hice a un lado. Entró como quien entra a una iglesia cuidadosa sin saber qué hacer con las manos. No se sentó de inmediato, solo miró alrededor del comedor. Mi nuevo comedor, luz suave de lámpara, aún sin fotos familiares en las paredes. Una caja de rompecabezas sin abrir en la mesa de centro. Una vela con aroma a lavanda parpadeaba silenciosa. Lo dejé, dijo sin mirarme. No pregunté por qué. No hacía falta. Se cubrió los nudillos con las mangas y al fin se sentó en la orilla del sillón. Sus rodillas temblaban ligeramente. Energía nerviosa. No vine a pedir nada, continuó. Solo no sabía a dónde más ir. Su voz se quebró. No mucho lo suficiente para saber que no lo tenía ensayado. Asentí y caminé a la cocina. ¿Todavía tomas manzanilla?, pregunté. Eso la hizo parpadear. Luego un asentimiento mínimo. Herví el agua en silencio. Encontré una taza vieja con el borde azul descascarado, sin miel. Nunca le gustaba lo dulce cuando estaba mal. Cuando se la di, sus dedos temblaron ligeramente al sentir el calor. Sostuvo la taza como si soltarla fuera a deshacerla. Por un buen rato no hablamos. No explicó por qué se fue. No pregunté si estaba bien. El aire entre nosotras estaba quieto,
pero no tenso, más bien como algo esperando a sentarse. Y entonces, despacio, Sofía comenzó a llorar. No a gritos, sin jadeos ni sollozos, solo lágrimas constantes y silenciosas deslizándose por sus mejillas como lluvia de un tejado cansado. Me senté frente a ella con las manos alrededor de mi propia taza, sin decir nada. Hay silencios que no necesitan llenarse. Cuando al fin levantó la vista, tenía los ojos hinchados pero claros. Su voz estaba más firme. No vine para que lo arreglaras. Lo sé, dije. Asintió una vez y eso fue todo. No nos abrazamos, no nos disculpamos, no hubo palabras dramáticas. Pero algo en el cuarto cambió solo un poco, como si el aire hubiera hecho espacio para dos personas que ya no eran enemigas. Esa noche se quedó en el cuarto de huéspedes. La puerta se cerró suavemente sin tensión. Me quedé un momento afuera con la mano en el marco. No era perdón, todavía no. Pero tal vez el comienzo de algo más. Vendí el edificio esa primavera. No hubo anuncio ni salida triunfal. Solo papeles firmados en una oficina de abogado que olía ligeramente a café y piso laminado, y un apretón de manos con un hombre de blazer azul que apenas me miró a los ojos. La transferencia llegó a la mañana siguiente fría y sin emoción, solo números en una pantalla. No lo celebré. En cambio, escribí 2 cheques. Uno fue para un albergue de mujeres detrás de un centro comercial en la carretera a Tezistán, de esos lugares que no salen en las noticias, que no atraen grandes donativos, solo necesidades calladas, atendidas en silencio. Les pedí que usaran el dinero para mejorar la cocina y, si había espacio, tal vez un jardincito atrás. El segundo cheque fue para algo completamente distinto, un enganche para una casa modesta de un piso en una calle tranquila de Zapopan. Tenía 2 recámaras, un porche inclinado y un jardín con rosales que luchaban por sobrevivir. El tipo de lugar que la gente pasa sin notar, lo cual me venía perfecto. Me mudé un martes por la mañana. El aire olía a pasto recién cortado y pintura fresca. El buzón de enfrente todavía tenía el nombre del dueño anterior en letras negras descascaradas de Ramírez. Me paré con la llave del correo en la mano y raspé el nombre con la uña. Luego, con cuidado, pegué 3 letras de vinil nuevas bien alineadas compradas en la ferretería. Gómez. 5 firmante. 50 compartida. Sin otro nombre debajo del mío. Solo yo. Planté romero en el jardín frontal, junto a un móvil de viento que encontré en una venta de garaje. Cada tarde me sentaba en el porche con una taza de té y dejaba que el silencio me envolviera, no el que duele, sino el que cura. Unas semanas después de instalarme, Sofía pasó por ahí. No dijo mucho. Solo dejó unas bolsas de mandado, huevos, mantequilla, una caja de galletas de mantequilla, como las que ponía en la lonchera de Alejandro. No se quedó mucho. Solo guardó las cosas y se sentó conmigo en el porche a doblar ropa recién salida de la secadora. No hablamos del pasado. No hubo ceremonia. Solo 2 mujeres doblando toallas, dejando que la tarde se estirara entre ellas sin presiones. Así comienza la reconstrucción, creo. No con una disculpa, sino con una tarea compartida y la decisión de no irse. Esa noche entré a la cocina y miré por la ventana. La luz del porche estaba encendida. El móvil de viento se mecía suavemente. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y luego se calló. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en calma. No suspendida, no borrada, solo presente. Susurré, no sé si a alguien, tal vez, ni siquiera en voz alta, intentaron hacerme pequeña.
pero no estaba rota, solo subestimada. Sonreí, porque no solo había sobrevivido a su historia, la había reescrito.